Bueno, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches. Iniciando un nuevo stream un poquito tarde esta vez se va a hacer, con la idea de compartir contenido que tiene que ver con la comunicación y bueno, con lo que vaya saliendo también y de interés de cada uno de ustedes. De a poquito se van a ir sumando. Si quieren dejar sus mensajes en el chat, ahí ya Guillermo, que siempre se suma el Japo querido, sumándose a este nuevo stream, también metiéndole garra, metiéndole onda. Vamos a hablar un poquito de storytelling. No sé si están familiarizados con el término, pero básicamente tiene que ver con esto de contar historias. Contar historias, algo que parece fácil, pero no es tan fácil, porque tiene que ver con transmitir un mensaje, una experiencia, un concepto, un valor, y que resulte interesante para los que están presenciando la charla o el momento y que se lleven también, sobre todo una acción al finalizar esa presentación, ¿no? Más allá de vender la idea, que llegue. Y generalmente tiene que ver con experiencias propias o comunes, que la audiencia se siente identificado con lo que uno está contando y de alguna manera puedan transportarse a esa situación. Así que vamos a repasar dos videos que a mí me gustaron cuando los vi, me parecen interesantes, de personas que de esto conocen bastante. Uno es un sueco que se llama David Phillips. Es orador, es coaching. Bueno, hizo una charla TED que ya la vamos a estar mirando. Y esta persona habla de todo lo que es el tema de habilidades para la comunicación en público. Colabora con algunas empresas como Google, Microsoft, Dell. Es un tipo que la tiene muy clara con este tema. Y hizo una charla TED desde el punto de vista científico, repasando un poco los conceptos de storytelling, y le hace vivir a la audiencia algunas experiencias interesantes a la hora de pensar en cómo se maneja esto. Y después vamos a ver una exposición de pitch, o sobre pitch, de Juan Ramiro Fernández Varela, más local, argentino. Posiblemente lo conozcan, profesor de periodismo. Es orador también. Conoce mucho de storytelling. Hizo muchas charlas TED. Habla sobre storytelling y habla sobre pitch también. Así que vamos a estar viendo un video de él también. Y acá ella me pregunta, hoy por hoy ¿es objetivo llevarse algo o bien solo captar la atención del tercero debe ser? Lo primero en una charla o una presentación es captar la atención del público. Los primeros 5 minutos son fundamentales. Lo primero que uno dice es fundamental. Y el cierre siempre tiene que llevar a la acción. Tiene que llevarse algo a la gente de eso. Es un poco la idea, que no quede solamente ahí, sino que tenga que ver con el hecho de transmitir una idea, un concepto, una experiencia sobre todo. Y por eso aquí le estoy compartiendo, me refiero a las redes sociales. Sí, bueno, a ver. Por ahí para las redes sociales se aplica más el pitch. Algo cortito, rápido. Lo que pasa es que en las redes sociales es medio complicado hacer storytelling. Me refiero a los posteos, Si estamos hablando de los posteos de las redes sociales, es más complicado porque tenés poco tiempo y generalmente hay mucho scrolling, ¿no? Pero bueno, sí, la idea es que el que está del otro lado genere una acción.
Bueno, a ver, lo que les quiero mostrar acá es un poco... un artículo que escribí en LinkedIn, si me ayuda la compu, y no se cuelga. Que escribí en LinkedIn, escribo varios artículos en LinkedIn y este tiene que ver con inspirar nuevas historias. Bueno, y acá marco algo, ¿no? La clave no es el asunto o la anécdota, sino la manera en que algo acaba tomando forma y se convierte en una historia. Por eso hablaba de las experiencias. Generalmente cuando uno hace storytelling tiene que ver con la experiencia, con transmitir esa experiencia, con la gente que está del otro lado, viva esa experiencia, se siente identificado con esa experiencia. Más allá de lo que explico acá, que el germen de una buena historia debe incluir 5 elementos: situación, disrupción, resultado o efecto, y que todos bajo una finalidad. Pero esa es la estructura básica de una historia, que tiene que ver también con la retórica aristotélica, con esto del conflicto, del cierre. Acá lo explico. Todo es aquello que tiene principio, medio y fin. Principio se dice aquello que no es necesariamente después de otra cosa, sino que después de él se sigue otra que sea o que haga. Y fin es aquello que por naturaleza es para ser después de otra cosa, o forzosamente, o la más de las veces, después del cual no queda otra cosa que siga. Medio es lo que está después de una cosa y antes de otra. Esto lo decía Aristóteles. Bueno, es mucho más teórico. Vamos a ir a la práctica, vamos a ir un poquito a los videos, que es lo interesante. Yo les quería mostrar este artículo que lo encuentran en LinkedIn, en mi cuenta de LinkedIn. Un cuento es malo cuando se lo escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas, decía Julio Cortázar. Después pueden leer mucho de Todorov, es muy interesante Todorov para esto. Cómo se conforma un relato, no solamente el desarrollo de la acción, sino el cambio y la diferencia. Y acá es donde el storytelling también tiene mucho que ver. Bueno, en el artículo van a encontrar un poco cómo es el ABC de todo esto. Se llama Inspira Nuevas Historias, Storytelling. Lo tiene en LinkedIn, pero podemos pasar al primer video, que es el de David Phillips. Vamos a bajar un poquito la música para escucharlo a él. Está en inglés, pero yo los voy a ayudar. No se preocupen. Bueno, vamos a empezar a verlo. Antes voy a degustar de Glenlivet, un whiskycito escocés single malt. Este es una muestra de 15 años. Single malt, 15 años. Este whisky creo que está alrededor de 100.000 pesos. Obviamente yo tengo una muestra regalo del Día del Padre. Muy bueno, muy rico. Este está añejado en barricas de roble francés. Esa es la distinción que tiene. Single malt, escocés. Muy rico, muy rico. Bueno, vamos a lo que tenemos que hacer. A ver qué nos dice David Phillips. A man, a journalist, by the name Rob Walker wanted to find out is storytelling really the most powerful tool of all? And in order to do this, he went on his computer and he bought 200 objects from eBay. And the average price of the objects were about $1. He then called 200 authors and he asked them, hey, would you like to be part of the significant object study? Which means that I would like to write a story to one of the objects. And 200 authors said yes. So there he had 200 objects, he had 200 stories,
and I assume that it was with nail-biting anticipation. Ahí está contando una historia. En realidad lo que está haciendo ahora es contar una historia como ejemplo de lo que es storytelling. He went on eBay again with all the 200 objects. Would there be a difference? Would there be a change? Do you think there was a change? One of the objects was this beautiful horse's head. There we go. The beautiful horse's head. Now this beautiful horse's head was bought for 99 cents and was... Bueno, la publicidad de YouTube, que ahora vamos a esquipear. And a story was added. $95. That is a slight increase of 6,395%. So was this a one-off situation? Not really, because he bought the 200 objects for a total of $129, selling them. Está contando que hizo un negocio en el tipo. Está contando una historia de un tipo que hizo un negocio. Insane. But you know what's even more intellectually challenging to understand is how can you and I go to the movies and pay good money to watch movies like James Bond, who are absolutely unrealistic. And we sit there, we enjoy the movie, and some of us, we really enjoy the movie. And we leave the theater going like, God, what a man! I would like to be more like him. I would like to be more like him. I'd like to talk like him. Ahí habla de la identificación. Bond. Wonder how I could be more like Bond. Imagino cómo podría ser yo like from más nowhere, Bond. And you come up with a brilliant idea to walk to a watchmaker shop. And wow, it just happens to be an Omega watch in that shop that resembles the one that Bond was wearing in the movie. And you pay $10,000 to put that watch on your wrist, and you leave that store feeling more like Bond. How is that possible? PQ Media tells us que es un poco lo que hacen las marcas, ¿no? El hecho también de identificarse con lo que es un insight, un valor. El tipo va y se quiere comprar el mismo reloj que tiene Bond para parecerse a Bond o creer que puede ser más parecido a James Bond, personaje de ficción incluso. Pero bueno, hay una cuestión de valores, ideas, identidades. $1.5 billion is turned over in product placement revenue every single year. How is it possible for you to be so easily tricked by something so simple as a story? Because you are tricked. Well, it all comes down to one core thing, and that is emotional investment. The more emotionally invested you are in anything in your life, the less critical and the less objectively observant you become. And the great emoción y razón, la diferencia, ¿no? Emotional investment of all is falling in love. Now, falling in love resembles a good story. Do you remember the last time you fell in love? Do you? Good for you. It's a beautiful feeling, isn't it? Do you remember how you longed and how you yearned and how you dreamt? And then you looked at her and maybe you thought, God, I love the way you chew that apple. So crunchy. Oh, and the way you slurp that tea just over bueno, the edge, claro, you know? el tema de las emociones, el so amor. Sexy. Love cuando está enamorado, todo le parece que está And then bárbaro. about 13 months Pasan later, 3 meses you biochemically fall in y ahí out of habla de love. la parte 13 química. months later, on an average, you fall out of love. Ya dejas de estar tan Suddenly you enamorado. find yourself sitting in the sofa, and you go, Jesus Christ, where did this thing come from? Oh my God, and where are my friends? This is a weird thing. And then suddenly you hear a sound. You go like, Claro, primero enamorado de cómo masticaba and you go over su to the chica. kitchen, and you look and you go like, oh, it's you. Y ahora You're eating an apple there. odiando cómo mastica You a su just keep chica. that down just a little bit, yeah. You kind of Simplemente spraying the porque pasó el table there. tiempo, 13 Please, meses. please don't. Ya no está tan And you enamorado sit como down antes. comfortably Pasó ese primer amor. And then just a minute later, you hear somebody drinking tea from the kitchen going, and suddenly, this is all annoying to you.
Have you been there? Todo esto que está haciendo David Phillips, toda esta parte, ya son como casi 5 minutos, tiene que ver con esto de que la audiencia se identifique con todo lo que está contando. ¿A quién no le pasó esto? ¿A quién no le pasó enamorarse, ponerse de novio? Las primeras semanas y meses son excepcionales. Todo lo que hace la otra persona te encanta, y cuando pasan 12 meses, un año, o el tiempo que sea, todas esas mismas cosas ya no te parecen tan encantadoras. Todo lo que está haciendo él ahora es eso, es lograr esa identificación con la audiencia, y que la audiencia se identifique con él, y que todo lo que él diga la audiencia, sí, tal cual, a mí me pasó con tal, a mí me pasó con aquel, con aquella, y todos se sientan identificados con eso que cuenta él porque les pasó. Eso es fundamental, les pasó, y como les pasó, ya empiezan a conectar con él. Primero, que están interesados; segundo, que conectan, empatizan, y hay un montón ahí de sentimientos y sensaciones donde la historia empieza a ganar mucho poder. "30 months later, our critical thinking and our cortex comes home from a 1-year-long vacation, and we start questioning things. Now, during those 30 months, what happened was that your brain was flooded with neurotransmitters and hormones. Acá habla de la parte más química él, ¿no? Acá habla de la parte más química. Su charla TED se llama The Magical Science of Storytelling. Science, o sea, la parte científica del storytelling. Comprobando y dando cierta legitimidad científica a lo que es contar una historia. Hormones like vasopressin, oxytocin, serotonin, dopamine, endorphins. Y él lo que va a hacer después es todo lo que está nombrando ahí. Oxitocina, etcétera, etcétera. Después va a hacer ejemplos y les va a decir a la gente: ahora voy a elevar sus niveles de, por ejemplo, oxitocina. Y hace un ejemplo y la gente termina reaccionando, pero él previamente les explicó por qué iban a reaccionar así, y la gente lo hace igual. Ese es el poder de contar bien una historia. And you know what? That's what I would like to do during my talk. I would like to induce 3 hormones into your brain. I call it the angel's cocktail, so it's a nice cocktail. I would like to start with radically increasing your dopamine levels. And I need your consent on this. Is that okay? El tipo lo que hace en la charla es decirles a la audiencia: voy a hacer un experimento con ustedes. En otras líneas le está diciendo eso. En otras palabras, voy a hacer un experimento con ustedes. Voy a trabajar con 3 hormonas. Y en este caso les está pidiendo permiso para ver si puede elevar sus niveles de dopamina. Toda la gente sabe lo que va a pasar. Él les está diciendo lo que va a hacer. Y después la gente termina reaccionando, como él dice que van a reaccionar. O sea, acá no hay ninguna manipulación, porque él está contando todo lo que va a hacer. Les están anticipando. Y ahí también hay un poco de storytelling en el hecho de engancharte, de, che, a ver si pasa esto, a ver cómo es. Y al mismo tiempo está mostrando una receta, que le dice el cóctel de Los Ángeles, o algo así, que dice: manejando estos 3 niveles de hormonas, tu historia es un éxito. La gente va a quedar enganchada. Cool. And if you don't like the idea of that, you'll just have to cover your ears. So, dopamine. This is what it looks like. And when you have that in your blood, miren qué tan científico es que explica todo eso. You get more focus, more motivation, and you remember things in a better way. So what does dopamine feel like? Ahí les está diciendo lo que les hace aumentar el nivel de dopamina, ¿eh? Están focalizados, tienen más memoria, están más conectados. About 6 years ago, I received a phone call from Ahí está contando la historia de ejemplo. One of the biggest para levantar los niveles de dopamina en la gente. She said, "Hey David, we've got a lot of trainers in presentation skills and in rhetorics, and we would like to increase the level of." Bueno, acá otra publicidad de YouTube. Lo que va a hacer ahora él es contarles a la gente la primera historia para darles a entender y mostrarles cómo elevar los niveles de dopamina.
rhetorics, and we would like to increase the level of all of these. And we think you are a perfect pick. Would you like to come to a meeting? Es una oferta de trabajo, lo llaman para Wow, I'm honored. I'd love to. trabajar. And I come up to Stockholm, and I'm going to their office, and just as I am going to pull the handle down, what I don't know then is that I'm walking into one of the absolute worst meetings I am ever going to have in my life. But I don't know that yet, so it's okay. I open the door, and I meet this woman. Her name is Lena. And hurriedly she says, David, just so you know, I'm not the one you're going to have this meeting with. You're going to have it with 3 gentlemen. El tipo dice que va a entrar a esa puerta para tener la reunión y lo que no sabe es que va a ser la peor reunión que va a tener en su vida. Pero hasta ese momento está bien porque él en ese momento no lo sabía. Y se le acerca a la mujer que lo había llamado y le dice, mira, conmigo no vas a tener la reunión al final, la vas a tener con 3 personas. O sea, toda una novedad en el momento justo antes de donde él va a tener la reunión. Further on here. And I'm like, okay, that's a bit strange. Usually you know who you... Usualmente vos sabés con quién vas a tener la reunión. And then she progresses with a bit of chit-chatting, and then suddenly she says, are you ready now? And I'm like, yeah, what should I be ready for? Claro. And then she says, just so you know, can you see the room over there? And I go like, yes, I can see it. Well, in that room you have the 3 gentlemen. Just so you know, they're all majority owners of this company. They've all got an ex-military background. Le dice que son exmilitares, socios mayoritarios de la compañía y que ninguno de los 3 quiere este training que va a dar él. Entonces se la agarra y dice, ¿para qué estoy acá? Well, all the trainers want this, but the management are on too high horses. They can't see that they need it. So it's pretty simple. The only thing you have to do is go in there and kind of, you know, just prove the opposite. I'm like, yeah, that sounds simple. O sea, la mina le dice, el training que tenés que dar, estos 3 tipos que son los que manejan la compañía, no los quiere. No quiere ese training. Entonces se dice, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, no, lo que pasa es que la mayoría de la gente lo quiere, pero ellos son como old school y no les interesa esto. Lo que tenés que hacer ahí simplemente es convencerlos. Entonces el tipo dice, bueno, qué tarea sencilla, ¿no? O sea, le cambiaron los papeles en el momento exacto antes de entrar a la reunión. Le dice que la gente que va a escuchar lo que va a decir no está en lo más mínimo interesada en eso, que no les gusta, que no quieren ese training de pitching, y él tiene que convencerlos de que sí. And I can remember myself, I'm walking towards this office, my sweat is coming down my palms, my heart is racing, and just halfway there, she calls my name. And I still, to this day, don't know if this woman is sadomasochistic or just downright unintelligent. Because she calls my name and she goes like, David, and it's like I'm going to get a tip, you know, something like that. So I turn around to ask her, go like, and she says the following. If I don't tell you, that's annoying. Well, actually, as an example, I'm not going to do that. I just wanted to prove to you what it feels with high dopamine levels. Would you say that your focus was increased? Your attention was increased? ¿Vieron lo que hizo ahí? El tipo contó la historia. Bueno, llegó a una situación de tensión máxima. De a poquito la fue subiendo la tensión. Primero con el hecho de que la señora lo detiene a último momento. Después le dice que no va a tener la reunión con ella, sino con 3 personas. Después que estas 3 personas son los socios mayoritarios de la compañía. Después que estas personas no tienen el más mínimo interés en el training de pitching que va a dar. Después, su objetivo en realidad es convencer a estas personas que lo que él va a hacer está bueno. Le transpira las manos, se le acelera el pulso cardíaco, el corazón. Está nervioso. La señora lo llama, le dice, vas a entrar. Y ahí el tipo te detiene la historia. Entonces es lo que pregunta él después. Su atención aumentó, se enfocaron más en la historia. ¿Tienen ganas de saber qué pasa? ¿Quedaron compenetrados? Bueno, acabo de subirles el nivel de dopamina. You were creative, you created situations around this, and you probably already figured out what that room looked like, correct? And you remember that I did that to you for quite a while. Now, the feeling you had there was high levels of dopamine, which is beautiful. So how do you do that? Well, what you do is you
Build suspense. Crea suspenso. Bueno, otro video de YouTube. Ahí lo que te va a contar es un poco cuál es la receta para subir los niveles de dopamina. O sea, cómo lo haces. Que es básicamente lo que hizo él con la historia. Lo primero es crear suspenso. Build suspense. You launch a cliffhanger, and the most beautiful thing Cliffhanger es of all como is that un all gancho. storytelling is per definition dopamine creating. Y después contar la historia. Because it's always something that we're waiting and expecting. So just imagine, just by using storytelling, you can get those techniques. You don't have to do a cliffhanger like I did. So that was the first hormone. I'd now like to go to oxytocin. Is that okay as well? I'll induce that. De vuelta, vuelvo a preguntar. Vamos a inducir oxitocina. ¿Estamos The todos ok beautiful con effects eso? of oxytocin are Bien. the following. You become more generous, you trust me more, and you bond to me. You want to do that? Más humano, pongamos. Generoso, bondadoso. Estableces un vínculo, un lazo. Ahora voy a contar la historia que va a ejemplificar eso. 9 months have passed, and it was a planned cesarean. And the little brother, who was 5 years of age at Habla that del point in embarazo time, he perdido. was kind of really looking forward to what's going to happen. Y el He was hermano going to que become quiere saber qué va a a pasar. big brother. And he'd helped us pick out the wallpaper, he'd helped choose the bed linen. He'd even saved his own pocket money to buy a little stuffed animal. El which was hermanito placed on the había pillowcase. ahorrado dinero, estaban preparando la About habitación. 2 days before the planned cesarean, something happened. Something wasn't right. The Algo no estaba parents bien 2 días antes de la something cesárea. was off. And the Los day padres sentían before, que algo there estaba was mal. simply no movement. No había in the movimiento en la stomach. There was panza. no heartbeat. You couldn't feel or hear anything at all. No se podía sentir nada, So no the había parents were latido del rushed to the corazón. hospital, Los padres fueron al lay hospital. down on the bed, and the doctor comes in, checks the stomach, looks at me, and sees what I see, and that is that the heart is no longer beating. A él entra como padre. El doctor lo mira y le dice: 9 years ago. It was the worst thing I've ever experienced in my entire life. And I don't know, can you just imagine what you have to tell how you tell that to a 5-year-old? Can you just imagine that? Because he's home there waiting, anticipation for this coming event. But it won't happen. So part of me, and to handle that, I talk about it. Ahí lo que cuenta es la historia de ese embarazo perdido. Se pone él como protagonista. Eso me pasó a mí, dice. Y después le tenía que contar a el hermano, o sea, el hijo de él, el hermanito, el hermano mayor del que él habla, que al final su hermano menor no iba a venir. Fíjense cómo maneja los tonos de voz, los silencios, las pausas, los gestos. Está sentado, no está parado. Tiene una postura más acongojada. And I've talked to you about it now. And now you got higher levels of oxytocin in your blood, whether you want it or not. Which means that you feel more human. You're bonding to me. And you feel more relaxed. Lo del relax, que la gente se siente más humana, que conectó más con él después de esta historia, que se sienten relajados, dice. También hay un truco en los niveles de tonos de voz que él utiliza. Porque en la primera historia él lo contó como un tono más arriba, 2 tonos más arriba. Y este lo cuenta con 2 tonos más abajo, sentado. También crea un ambiente con toda esa postura. No solamente con la historia, sino en el cómo se cuenta, que es muy importante. Él ahí no lo dice, pero tiene mucho que ver eso. El cómo lo cuenta, no solamente lo que dice. So how do you do that? In storytelling, you create empathy. Empatía. So whatever character you build, you create empathy for that character. And oxytocin is the most beautiful hormone of all, because you feel human. Now the third and last Tipo, y lo que hizo fue primero, ¿querés crear foco, atención, suspenso? ¿Querés llamar la atención de la gente? Dopamina. ¿Querés crear empatía? Establecer un lazo. Que la gente se sienta más humana. Oxitocina. No sé, por ejemplo,
en las publicidades de pañales hay mucho de oxitocina. Los bebés, la ternura. Las películas de suspenso hay mucha dopamina. Los thrillers, por ejemplo. Endorphins, and I would like to show you a woman which we can say has overdosed on endorphins. Endorfinas. Let's just look what that looks like. Oh, we'll go here. To inspire and to respond. Está mostrando un video ahí. Se casan dos personas y la novia se empieza a reír de los nervios. No puede parar de reírse. Tiene que repetir lo que dice el cura y no lo puede repetir. Se sigue riendo. Él lo muestra como ejemplo. Just begin to listen. To inspire and to respond. To inspire and to respond. And in all circumstances. No para de reírse la señora. And in all circumstances. Of our life together. Tiene que agarrar un pañuelo, está re descontrolada. I'm sorry, of our life together. Of our life together. Loyal to you To be Se loyal quiere to como you recomponer y no with puede. my whole life. and with all my being And with all my being. until death parts us. Until death parts us. Se vuelve a reír, no lo puede superar. Oh, the timing of that is so lousy, isn't it? So how do you create endorphins? Well, you make people laugh. What happens then is that they become more creative, they become more relaxed, and again they become more focused, which is beautiful to have. Now all these three hormones that I've induced into your brain now is what I call the angel's cocktail. But there is an opposite of that cocktail, and I call that the devil's cocktail. Ahora habla del opuesto, ¿no? And the El devil's cóctel del cocktail diablo. has high levels of cortisol and La cara de adrenaline, atrás. and they feel like this. Cortisol y adrenalina. Sorry to do that to Justo you. se cortó, pero él pega un grito. Le pega un grito a la gente. So high levels of cortisol and adrenaline. And the La problem gente se with pega un that is cagazo that bárbaro. if you got really high concentrations, which I didn't give you there, but when you got high concentrations, look at this. Cuando tenés grandes concentraciones de eso, te volvés intolerante, irritable, poco creativo. En Biobárica aseguramos la calidad a través de estrictos controles de fabricación, pruebas exhaustivas y certificaciones internacionales. Tomás malas decisiones. Something Tenés mala that you want memoria. to have the people you talk to have in their blood, in their system. No. Now, in our stressful work lives, in our stressful lives, many times, when you present, when you communicate, when you deliver meetings, which one do you think they've drunk most of? The devil's cocktail or the angel's Bueno, acá está cocktail? hablando, ¿no? De generalmente qué ocurre con la gente. Most commonly ¿Tiene the el devil's cóctel de los cocktail. ángeles o el del diablo? El del And the diablo. problem then is that you've got all this to work against. Tiene cortisol y adrenalina. But all of that Se pone can nervioso, change no puede today. hablar, se olvida las All of that can cosas. change by you starting to use something I call functional storytelling. Era- And functional storytelling Storytelling means that funcional. you do these three things. One, you have to understand that you don't have to be a bearded old man in front of a fireplace with a dark voice in order to be a great storyteller. Bueno, In esa es my la puesta en experience, escena, when I ¿no? train people, everybody is a good storyteller. from Cualquiera birth. puede contar bien, The only cualquiera problem puede is that contar you don't historias. believe in it. The second thing is this: write down your stories. You'll notice that you have 3 to 4 times more stories in your life than you normally. El tema than you thought that. fundamental es creer en lo que uno está contando, creer en la propia historia que uno está contando. Si uno no cree en la propia historia que está contando, se nota, y eso lo nota la audiencia y no llega. Eso es lo que dice él. Cualquiera lo puede hacer hasta tanto y en cuanto crea en lo que está diciendo y se compenetre con eso. 3, index those stories. Which of your stories make people laugh, i.e., create endorphins? Which makes people feel empathy, i.e., oxytocin? Bueno, lo que está diciendo es, en el punto 2, escribir varias historias, repasarlas, tenerlas presentes, y en el punto 3 es
como catalogarlas, ¿no? ¿Cuál de estas te crea oxitocina? ¿Cuál de estas te crea dopamina? Etcétera, etcétera. Entonces vos vas sabiendo qué historia te puede levantar el nivel de qué tipo de hormona. Next time you go into a meeting, you pick the story you want to release the hormone you wish in the person that you... La próxima vez que vayas a una reunión, vos elegís la historia de la hormona que vos querés que la gente eleve su nivel. Porque querés generar X reacción. Desired effects that you want. And that's a beautiful thing. You know me, some of you know me as Mr. Death by PowerPoint. And I want to round off with... Está hablando de otra charla TED que hizo, que hablaba de la muerte del PowerPoint. Point very clear. And my point is this. 100,000 years ago, we started developing our language. It's sound to say that we started using storytelling to transfer knowledge from generation to generation. 27,000 years ago, we started transferring knowledge from generation to generation through cave paintings. 3,500 years Formas ago, we distintas started de ir transferring knowledge transfiriendo from generation to conocimiento generation through text. de generación en generación. Storytelling, 28 years ago, PowerPoint was born. las cuevas de Altamira, los Which one do textos you think y después our brain is mostly PowerPoint. adapted to? Thank you very much. Y él lo que dice es, ¿a cuál creen ustedes que nuestro cerebro se adapta mejor en esas formas de transferir conocimiento? El hecho de contar una historia, el hecho de pintar en las cuevas, el hecho de escribir o el hecho de un PowerPoint, como mostró él, muy pero muy feo, con bullets, sin imagen, y muy frío y no dice nada. Por eso habla de la muerte de PowerPoint, etcétera, etcétera. Igual el PowerPoint se usa, y en el siguiente video lo vamos a ver, que Ramiro Fernández Varela lo usa mucho, pero lo usa para justamente contar una historia del pitching, ¿no? Usa storytelling para hablar sobre el pitching. Pero lo interesante de este tipo, que además es un capo, es cómo él prueba a través de un experimento en vivo con la gente de la audiencia cómo puede elevar los niveles de diferentes hormonas para lograr diferentes efectos. Que es básicamente lo que termina diciendo sobre storytelling y cómo vos podés crear diferentes historias para diferentes niveles de hormonas para poder generar diferentes tipos de reacciones y después combinarlas en base a lo que vos quieras contar y lo que vos quieras generar y cómo querés que la gente lo reciba. Después, si quieren, véanla entera. Es muy buena, dura 15, 16 minutos. La verdad que es interesantísima. Y después esta tenemos. La de Juan Ramiro Fernández Varela, que a mí lo que me gusta mucho de David Phillips es la forma en que tiene de presentar, porque habla muy bien, el tono de voz, la dicción, las pausas, los silencios, las palabras, la pronunciación. En cambio, Juan tiene una forma de hablar mucho más rápida, acelerada, pega las palabras, es más difícil entenderlo. Son estilos. Es como que te mantiene muy arriba todo el tiempo en cada cosa que te va diciendo. Como te mantiene los niveles de dopamina muy altos. Quizás sea una estrategia. Pero en algún punto es que necesitas a veces como bajar un poco y descansar. Porque cuando estás arriba todo el tiempo, en un punto, no digo que te estresa, pero te cuesta seguirle el hilo. Pero bueno, es un capo Juan, como también David, son dos tipos que saben mucho del tema y yo tuve la suerte de estar presente en vivo en una de sus charlas, que creo que fue de storytelling, en donde trabajo yo. Hicieron una presentación, él participó y bueno, tuvimos la suerte de presenciarlo. Vamos a escuchar esta de él. Creo que es un poquito más larga.
Sí, igual no la vamos a ver toda, pero vamos a ver cómo empieza. La primera vez que pichearon. ¿Cuál fue la primera vez que picharon? ¿Recuerdan? Ya eran grandes, fueron por un trabajo, por un proyecto. Ustedes cuando picharon tenían esta edad. Este fue el primer pitch que hicieron. Fíjese. La charla esta se llama Todos podemos ser Brad Pitch. Tiene mucho de esto, de usar el juego de palabras. En vez de Brad Pitt, Brad Pitch. O sea, es el mismo concepto que el anterior. Todos podemos contar historias, todos podemos pitchar. Pitchar es una forma de contar historias. Se le dice así. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Y él ahora va a contarles un poco, o va a mostrar rápidamente, de vuelta. Acá lo que está logrando es empatía, conexión con la gente. Todos fuimos bebés, todos hicimos lo que él va a mostrar que hacen los bebés. Todos hicimos lo mismo. De alguna manera está demostrando que todos podemos hacer pitching. Solo que no nos dimos cuenta cuando lo hacíamos porque éramos bebés. A ver, todo pitch consiste en esta estructura, básicamente. Mi empresa, que es el nombre de la empresa o la startup que ustedes tengan, está desarrollando una oferta para ayudar a un target o mercado a resolver un problema con una solución, una salsa secreta, un algo especial que ustedes hacen. Ahora, volvamos entonces al caso del producto. El primer producto acá estamos hablando, ¿cuál es la empresa? La empresa es bebé, ¿ok? ¿Y qué es lo que desarrollan los bebés? La charla va más orientada a cuando uno tiene una idea y la quiere vender. Cuando uno tiene que presentar una idea. Lo de David era distinto, es más genérico, más abarcativo. Lo de Juan es, vos tenés una idea, querés venderla para que, no sé, por ejemplo, conseguir financiamiento. Entonces, bueno, eso es el pitching. Tiene que ser breve, corto, tiene que ser simple, tiene que llegar. Llanto, ahí lo dejé muy bien. Entonces el producto del bebé está desarrollando llantos sensores. ¿Para qué? Para ayudar a la mamá, que es el mercado, ¿okay? Para resolver un problema. ¿Qué problema tiene el bebé? Exacto, para darse cuenta de que tengo hambre. Fíjense que bien funcionan y que bien pichean, ¿ok? ¿Y cuál es la solución? La salsa secreta, ¿ok? Porque son tiernos y adorables, porque si fueran solamente cosas que lloran, las revolvías a la mierda, pero no, como son bebés, entonces irónico, ese es el salsa secreta, ese es el efecto. El siguiente pitch que hicieron, ¿cuándo fue? Acá, ya eran niñas, ¿ok? Niños y niñas, ¿ok? Entonces ese pitch, en ese caso es, ¿la empresa cuál es? Infante pequeño. Los que son padres a lo mejor lo recuerdan, o los que tienen hermanos o sobrinos. ¿Y cuáles se están desarrollando? Desarrollan un speech que es el berrinche, ¿ok? Esa es la habilidad que tienen. ¿Y qué ayuda a ese berrinche? A los padres, ¿qué es lo que busca el niño con el berrinche? Acá está logrando lo mismo de los dos lados. Los que están escuchando y viendo la charla fueron niños y fueron bebés. Bueno, está logrando eso. La conexión por ese lado, ¿no? En algún momento te sentiste en ese lugar o te ves representado en lo que está contando él. Pero al mismo tiempo, varios de los que están ahí también son padres, con lo cual están del otro lado y también conectan desde ese lugar. Todo es un bombardeo de conexiones. Es para que la gente se sienta identificada y representada en lo que él está diciendo, no ajena a eso. Es el famoso truquito del storytelling básico de empezar una historia o lo que vas a decir con una frase del estilo: ¿alguna vez les pasó que tal cosa? ¿Nunca sintieron que tal otra? Ya en la primera frase estás logrando o estás intentando posicionar a la gente todas en el mismo lugar, ¿no? En el tuyo, en el de ellos, en un lugar común en el que todos estuvimos, y ahí empezamos a sentirnos todos identificados con lo que va a decir la persona que está enfrente. ¿Y qué quieren? ¿Para qué? Ok, fíjate cómo decís, ¿ok? Quiere que le compren un helado, que le compren un juguete, quiere que le compren un chocolate, que le compren un pony. Eso es un pitch multifunción, ¿ok? El berrinche. ¿Y cuál es la solución de salsa secreta? ¿En qué se apalanca el pitch ese? ¿Por qué funciona? Porque lo hacen en lugares públicos, entonces, y eso es un papelón, ¿ok? Entonces ahí están apalancando. Siguiente pitch. Acá ya todos se tienen que acordar, ¿ok? Nivel de adolescencia. ¿Ok? El producto, ¿cuál es acá? Entonces tenemos el adolescente, es el adolescente enamoradizo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está desarrollando? Está desarrollando una banda de rock. Debe haber varios acá que desarrollan. ¿Y cuál es el target? Eso que parece una obviedad, lo que hizo es clave. Debe haber varios acá.
también todos fueron bebés, todos fueron niños, todos fueron adolescentes, algunos son padres. Él dice, debe haber varios acá que quisieron tener una banda de rock. Pero es un detalle, porque en realidad ese debe haber varios acá ya estuvo antes con todo lo que dijo y con todos los ejemplos que dio. Pero sigue reforzando ese lazo, ese bond, vínculo del que hablaba David en el video anterior cuando hablaba de este tema de las hormonas. Es un enamoradizo, bueno, enamoradizas, ¿ok? Y el problema que tiene que resolver el adolescente, ¿cuál es? Vamos, que todos acá somos de nerdearla. Ok, acaba de decir muy elegantemente ella, ponerla. Efectivamente, bien. Entonces, efectivamente, el problema es que salgan conmigo, que es la otra forma. Esta es la forma de decirlo, ¿ok? Entonces, y la solución, salsa secreta, ¿cuál es? Haciéndome pasar por un músico talentoso. Siguiente pitch, es el pitch final, ¿ok? No el final, vamos, es uno de los pitches más importantes, que es el del... La empresa es el hombre que se da cuenta que está grande, ¿ok? Lo que está desarrollando, ¿qué es? Un anillo de compromiso para ayudar a una mujer que usualmente no merezco, ¿ok? A resolver un problema, ¿que cuál es? Que crea que soy el hombre de su vida, ¿ok? Ese es mi objetivo. Y finalmente, mi solución salsa secreta es prometerle que muchos bebés, ¿ok? Y volvemos, y ahí se vuelve el rullo y pasamos de pitch a inversor, ¿ok? Porque nos vuelven a hacer pitch a nosotros. Y ahí sí tenemos el pitch final, ¿ok? Que es cuando ya somos grandes. Que el producto en este caso es el matrimonio. El humor es un gran recurso también y lo usa él, pero también lo decía David y lo mencionaba como para generar niveles de hormonas distintos y igual lo usa mucho también cuando está contando esto, pero es todo el mismo recurso. Culpa para ayudar a quién, que es el target del mercado, ¿ok? Nuestros hijos o nuestras hijas. ¿Y cuál es el problema que tenemos que resolver? Que nos pongan un geriátrico de lujo. ¿Y para qué? Para recordándole todos los pitches que tuvimos que aguantarles a ellos, ¿ok? Ven, sí, nosotros todos sabemos pitchear. Todos vienen pitcheando de toda la vida, ¿ok? No es una habilidad que sea nueva. Todos saben hacerla. Entonces, ¿cuáles son las claves de un buen pitch? Vamos al punto. En primer lugar, un pitch nunca... ¿Ustedes creen que es un pitch es intelectual? ¿Yo convenzo a alguien a través de la razón? ¿Ok? No. Los pitches no son intelectuales. Los pitches son fundamentales. Lo mismo que decía David antes, la emoción y la razón. Entonces, como el pitch tiene que ver con el storytelling, no es racional, es emocional. Ustedes dirán, bueno, pero pará, si David habló de ejemplos científicos de los niveles hormonales y cómo esos cambian la conducta o generan una conducta en la gente. Sí, está bien, pero ¿desde dónde lo explicó? Desde los casos ejemplo emocionales. Y de hecho, a fin de cuentas, lo que hace él es generar diferentes emociones. Entonces, desde ese lugar conecta con la historia. Después, la manera de generar esas emociones, bueno, el foco de David era más científico. O por lo menos lo explicaba desde ese lugar. Totalmente emocionales. En el pitch, vos lo que tenés que lograr es, hay un montón de gente que tiene dinero, ¿ok? Y vos el problema es que esa gente que tiene dinero está absolutamente podrida, no les importa escuchar tu pitch, ¿ok? Entonces, tu objetivo es lograr que esa gente sí tenemos que hacer que les importe lo que... Porque está hablando de vender la idea. Entonces él está hablando de que vos vas a venderle tu idea a un inversor y supuestamente el inversor recibe mucha gente que le dice ponen la plata acá, ponen la plata acá, ponen la plata acá. Bueno, lo que te dice él es tenés que pitchear para lograr que les importe lo que vos estás contando y que te den la plata para hacer lo que vos querés hacer. En primer lugar, tenemos que sorprenderlos. Cuando piensen ustedes, están escuchando horas y horas y horas de pitches diferentes, están en un jurado y vienen y dicen, bueno, en realidad yo lo que tengo, o sea, es un producto que lo que hace es democratiza Hace todo la parodia. el acceso. Ya te dormiste, ¿ok? Entonces lo primero que tenés que lograr es sorprender a la gente. Sorprenderlos implica hacerlos reír, hacerlos llorar, ¿ok? Pasarlos por todas las emociones posibles. Vos buscás que se les acelere el corazón. Que la gente diga, rápido de vuelta y se trabó. Esto, ¿ok? O sea, solamente eso, que cambie un poquito el nivel cardíaco, no mucho, porque si no se te mueran. Bueno, eso es un poco lo que a veces se critica de las presentaciones de PowerPoint cuando uno está mostrando algunos reportes o datos y llenas de números y valores, incrementos. Imposible de digerir. Es demasiada información técnica para que una persona entienda. Si bien hay gente que por ahí responde más a ese tipo de datos, en general la idea es que sea
comparativamente simple. Es decir, en vez de decir, no sé, hubo un aumento de 1.325.231 X respecto al último cuatrimestre. No, háblame de aumentó en un 60%. Y antes que eso, ¿cuál es el impacto que tiene el aumento de ese 60%? O sea, ponerlo en un contexto. Porque si no, no tiene sentido. No termina de importar el que está escuchando eso. Ok, entonces, y tenés que responder a 5 preguntas fáciles. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Ok? No porque el humor es importante. ese tatuaje, sino ¿por qué esta idea? ¿Por qué es ese ¿Por qué tatuaje estás esa creando persona, este no? producto? Ese Messi gordo. En segundo lugar, ¿por qué ustedes? ¿Qué es lo que hacen que ese equipo sea igual? Bueno, no, yo sé mucho de medios porque trabajé en Viacom, trabajé en Discovery, entonces yo sé. Ok, ¿cuál es la razón? ¿Por qué ustedes? Tercero, ¿por qué ahora? Las ideas suelen volver en algunos momentos. Dicen, no, este es el momento por tal y tal razón. Siguiente es, ¿por qué los clientes van a poner dinero? ¿Cuál es la razón por la cual les van a dar plata? Y por último, ¿qué prueba tienen de lo que ustedes dicen? Porque dicen, no, vamos a democratizar. ¿Por qué? No, digo. No, ¿ok? Tiene que tener una prueba lo que están diciendo. Es fundamental que ustedes manejen la precisión de lo Acá está contando un poco la receta del pitch. Así como David contó la receta según lo que él recomienda, el cóctel de ángeles para manejar los niveles de hormonas, etcétera, etcétera. Y que la historia que vos cuentes tenga un impacto y una llegada. Él le está dando la receta de cómo hacer un buen pitch. Todos esos por qué y lo que viene ahora. ¿A qué me refiero con precisión? Tienen que saber conectar y saber decir con pocas palabras lo que quieren decir. Si no, miren esto, ¿lo conocen? El famoso video. Sí, fíjense, es una famosa pregunta que hizo Roberto Giordano. ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto? Una combustión del auto equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol quedó... Es buenísimo. La pregunta no termina de tener sentido, es elíptica, da vuelta para todos lados, no tiene un final, no sabe cómo terminarla, no se entiende nada. Uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale en los gases y lo que quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que harían falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años que le quita oxígeno? ¿Qué está diciendo? ¿Ok? Hace poco le puse esta pregunta en ChatGPT, me tenté, ¿ok? Y dijo, no entiendo, obviamente. ¿Okay? El humor, lo que está diciendo es, el humor es permanente. ¿cuántos árboles se necesitan para equipar la combustión de un auto? ¿Ok? Entonces tenemos que ser precisos, tenemos que saber lo que queremos decir y cómo lo tenemos que decir. Es el famoso menos es más, minimalismo, simplismo. Pocas palabras. Cuanto menos palabras utilicen, mejor. Este ejemplo Tampoco está bueno. sean parcos, ¿no? Tampoco es, quiero plata. Punto, por el 10%. No, se trata de pero todo este tralala se resume básicamente en Bien. transformamos basura en energía para autos y buscamos inversores. Entonces, es usar la menor cantidad y actoral posible de palabras. Un solo key message. Ustedes fíjense, ustedes dicen, en 10 minutos, ¿cuánto es que la gente va a poder recordar? 2 ideas. Una. Somos todos OPAs. Y cuando digo yo OPA, también yo como audiencia. OPAs, ¿ok? Cuando la gente dice, imagínense que termina esta charla, viene alguien y codea. ¿Qué dijo el de anteojos? No, en realidad manifestó varios puntos. El primero es que nadie dice eso. La gente dice, no, que hay que pichear claro. Es decir, es una idea. Entonces, tengan un solo key message. Uno solo. Y sepan cuál es. Y ese key message tiene que ser repetible. ¿A qué me refiero a que sea repetible? Tiene que poder ser contado a los demás. Tiene que ser claro. Tiene que ser una idea simple. Si es una cosa... No, en realidad lo que están haciendo es democratizando el acceso a inteligencia. Lo que está haciendo ahora es desmitificando un montón de cuestiones que tienen que ver con el hecho de que para contar una buena historia o para hacer pitch o para vender una buena idea, mejor dicho, o por lo menos para que se entienda, porque a mí lo del pitch lo entiendo, pero qué sé yo, no sé cuántos hablan así. Justamente él dice que hay que hablar simple y habla de pitch. Yo creo que es una cuestión más de branding o de venta, pero vender una idea básicamente tiene que ver con esto de hablar simple, ser simple, directo, claro, conciso, porque esa es la mejor manera para llegarle a alguien. Después obviamente lo de las emociones y todo eso que vimos con David, pero si empezás a dar vueltas y a llenar de palabras
es probable que del otro lado no te entiendan o les cueste más entenderte. Y si les cuesta más entenderte, se van a aburrir, y si se aburren, no les va a interesar. Es artificial a través de APIs en el sistema bancario. Nadie va a repetir eso. Eso es un chino. ¿Okay? Tiene que ser claramente repetible. Y tienen que utilizar lenguaje de fin de semana. Esta es la parte simple. ¿A qué me refiero al lenguaje de fin de semana? Hablar Te normal. agarro vos, pobre, eso te va a enseñar a no estar en primer lugar en la fila. ¿Qué haces? ¿Fin de semana? No, ¿qué haces vos en el trabajo? ¿De qué trabajas? En la publicidad. ¿En publicidad? El fin de ¿Qué semana haces? es el ¿Sos creativo publicitario? No, cuentas. ¿En cuentas? ¿En qué agencia? Era una chica de MB10 se llama. MB10, ok. Entonces seguramente sí. ¿Tu nombre es? Mauro. Si Mauro tiene una reunión de la conferencia anual de creativos publicitarios y de sistemas comerciales y le dicen un señor americano, Mr. Mauro, will you be so kind to explain to us what is your role within your company? Él diría, bueno, nosotros en realidad lo que hacemos es, somos el nexo vinculante entre el departamento creativo y el departamento comercial, generando valor, siendo una interfase que interpreta las necesidades de clientes. Y no, ¿ok? Sin embargo, Mauro, al fin de semana le dicen, ¿vos qué haces? Muy peor. Laburo en una agencia. ¿Qué haces? ¿Cuentas? ¿Qué es? No, vendo. Punto. ¿Ok? Entonces, lenguaje de fin de semana. Lenguaje de fin de semana, lenguaje de quincho. No hablen en difícil. Eviten las palabras que traban el cerebro. Y cuando me refiero a estas, las ubican, todas estas son las que no las digan nunca. Sí, acá igual yo no estoy tan de acuerdo. Entiendo lo que quiere ir él de hablar simple, pero hay palabras que también habla un poco del léxico y tiene cada uno la educación o, bueno, las palabras están para usarlas también, ¿no? Si no, tiremos a la miércoles el diccionario. Y después hay lugares comunes. Liderazgo, desafío, propuesta de valor. ¿Qué es lo que quieres? Erradicar los lugares comunes, porque si no, todas las ideas se venden de la misma manera y todos los discursos son iguales. Pero, también tenés que tener en cuenta que él acá no me acuerdo si lo dice, es a quién le estás hablando. Y hay lugares en donde se sienten más identificados o familiarizados con esos términos. Desafío, valor agregado, liderazgo. Lo que para mí no tenés que hacer es meter todas en el mismo discurso. Si vos hablas de desafío, un trabajo en sinergia con otros equipos, demostrando el liderazgo, que puede llevar también a agregar valor a un proyecto final disruptivo y de esa manera hacer incremental, bueno, ahí ya pará un poco, estás agarrando y metiendo todas las palabras que están lindas en una licuadora y a ver qué sale. No, eso no. Pero de ahí a no usarlas me parece demasiado. Porque ahora vas a decir por ahí pensar fuera de la caja. Pero depende, capaz que hablas con alguien que es muy creativo, que leyó a Edward de Bono, no sé. Y vos le tirás esa y por ahí enganchás por ese lado. Pero por ahí esa solamente, no todo lo demás. O dos o tres. Yo creo que esto es como que también hay que tener un poco de saber elegirlo. Y no caer en la repetición. Estas son todas red flags en cualquier pitch. Porque piensen, las pueden mezclar en cualquier orden y da. Yo les digo, bueno, nuestro producto lo que hace es desafiar nuevos paradigmas de liderazgo para llevar innovación y disrupción de próximo nivel a la compañía. Y de esa manera, a través de un mindset sinérgico, logramos un entorno que de una forma democratizada cascadee con una propuesta de valor que sea genuinamente innovadora. No dijiste una mierda. Claro. ¿Ok? Entonces, eviten estas palabras. Fíjense la cantidad de glucosa que consume el cerebro. Esto es en serio, ¿eh? Cuando yo utilizo pseudopalabras. Tu cerebro hace... entra así como un overdrive. Y hay dos posibilidades. O te da un aneurisma, ¿ok? O la otra es que el cerebro corta camino y dice, chanta, humo. ¿Ok? Entonces, sean claros. Fíjense qué poquito que consume el cerebro cuando hablan claro. El trabajo de todo pitch es simplificar, aclarar y acortar. Eso es un pitch. Tienen que ser simple, claro y cortito, ¿ok? Y eso implica ¿qué? Conciso. Practicar. No hay forma de hacer un pitch que no Debe sea de ser lo mismo, repetido creo que una otra vez. El segundo punto ¿A quién le de lo gusta el último que stand-up? decía era practicar. ¿Ven stand-up?
O repetir, o... Ustedes crear fíjense, cuando ves el estándar, varias cuando ves el historias, estándar, sí. a la noche estás Decirlas. viendo, ves el de HBO, el especial de quien sea, así, ¡qué capo! Ok, lo hizo 66 veces en Oklahoma. Sí, sí, practicar ¿ok? es fundamental. Hasta que depuró cada vuelta. La única forma de hacer un pitch bueno es haciéndolo muchas veces. Pero aparte para que te salga y dejando natural. la parte que no funciona y tomando lo que es bueno. Yo recomiendo Es como si fuera una escucharse especie de también. evolución darwiniana del pitch. Grabarlo, En segundo escucharse, lugar, sean hacerlo de ustedes vuelta. mismos. Es fundamental que encuentren cuál es la voz de Ser ustedes. auténtico, eso también es Yo soy un importante. tipo básicamente jodón. ¿Ok? Tengo Pero sentido eso del tiene humor. que ver con también el hecho de la manera de comunicar. No solamente lo que uno dice comunica, sino la postura. Lo que hacía David antes también y lo que hace Ramiro ahora. Son estilos y son formas de ser. Y él es así, o por lo menos siempre se muestra así. Verborrágico, veloz, al palo, irónico, ácido. En cambio David era más formal, más académico. Tenía otra postura. Pero eran, con estilos distintos, los dos auténticos. Y eso es importante, ser auténtico. Si vos te querés vender como alguien que no sos, la ficha va a saltar. Y más para la gente que tiene guita. Porque vieron pasar 700.000 personas. Entonces los tienen de punta a punta todos conocidos. Si vos sos auténtico, lo único que puede pasar es que quizá a la persona que le querés vender la idea no le caigas del todo bien por una cuestión de química o porque no le gusta mucho esa forma de ser de la gente. Pero va a valorar que sos auténtico. Si vos tratás de agradarle porque decís, a esta persona le va a venir mejor este perfil, entonces voy a tratar de actuar de esta manera, no te va a salir. O si te sale, a la larga se dan cuenta. Entonces, lo mejor es ser auténtico porque te da esa frescura y esa autenticidad de ser uno mismo, que es tu marca. Tengo que hacer un pitch muy serio, me cuesta. Me cuesta muchísimo. Porque esa es mi voz. Una vez tuve que hacer un pitch en un banco, no tenía idea. Era como estaba amordazado porque me salían las boludeces y tenía que frenarlas. ¿Ok? Busquen su voz. Yo soy jodón. Bueno. A lo mejor alguno de ustedes es muy serio. Yo soy jodón, A lo mejor sí. alguno de ustedes es muy intenso. Y siempre ¿ok? es así. Lo que tienen que hacer es no imiten otras voces. ¿Ok? Jobs había uno solo. Y no hay nada Con los peor que un relatores pasa lo boneco mismo. que quiere Con los relatores pasa lo imitar a mismo. Jobs. ¿Ok? Los relatores que se quieren parecer a este o al otro. Y vos te das cuenta enseguida. Y te hace recordar a aquel que está imitando y no a esa persona. En cambio, los que son auténticos y no imitan a nadie, sino que son ellos, te puede gustar o no. Pero cuando lo escuchás decís, es tal. No decís, es Clos o es, no sé, el que sea, Víctor Hugo. Decís, no, es tal, porque no se quiere parecer a. Bueno, esto es lo mismo. Horribles. O, en su defecto, como Holmes, afanás con todo el mundo con téranos, ese es un desastre. ¿Ok? Siguiente, encuentren el estilo de ustedes, pero en ese estilo es fundamental que pongan emoción. Lo mismo de David en el video La anterior. gente no la recuerda emoción, las hormonas. Razones. La gente no acepta en un pitch el proyecto que ustedes presentan. La gente lo que dice es, me gusta esta gente. Me Lamentablemente gusta es esta así. persona. Este tiene uñas para guitarrero. Si ustedes presentan un pitch y dicen, bueno, en realidad, o sea, qué sé yo, bueno, lo que nosotros buscamos es, cagaron. Ya nadie les va a creer. Ahora, si yo les pregunto a ¿Cómo actúa ustedes, el tipo? de cualquier cosa se puede hacer un pitch. ¿Por qué viniste hoy acá? A conocer, a conectarme, a aprender. A mí me gusta mucho conectarme, a mí me gusta conocer gente. Y no hay tantas oportunidades para poder hacerlo. Nerdearla es una oportunidad para esa. Por eso, todo el año hay gente que va a Luján, yo voy a nerdearla, ¿ok? Y este es mi momento para conocer gente, para conectar gente, para aprender nuevas ideas. Y tengo un año para tomar esas ideas y después volver a hacerlas. Y volver a nerdearla el año que viene. Es exactamente la misma respuesta. Una está picheada, otra no. ¿Ok? Entonces, tomen esa idea de hacerle, pongan energía, cuenten ustedes, pónganle emoción a lo que están haciendo. Una cosa que es mortal y es un pecado terrible y no tienen idea la cantidad de veces que lo veo. Una cosa es una presentación de mostrar. Y otra cosa completamente diferente es la de enviar. La de enviar no es la de mostrar. La de enviar funciona para que ese pitch que esa persona está leyendo a la noche, está insomne, dice, a ver qué mandó esta boludo. Bueno, acá la Y lo de- lee y tiene que poder entenderse solito. ¿Ok? El de mostrar
sin mí no se entiende. Claro. Y esto de lo de El las demostrar la presentaciones gente de tiene que ver y PowerPoint. decir, ¿qué? Cuando Esto uno es lo dijo- que yo hablo mucho con la gente con la que trabajo. Esas reuniones donde vos mostrás la pantalla y en el PPT están todos los bullets y todo el texto y todo explicado, y vos repetís lo que dice el PPT o el slide. Para eso mandámelo y listo. Lo miro, lo leo y si tengo alguna pregunta te la hago. Si vas a mostrar algo compartiendo pantalla, por ejemplo, el soporte visual tiene que ser eso, un soporte. Pero la gente te tiene que escuchar a vos y apoyarse en lo visual, no mirar y leer el PowerPoint y no escucharte a vos. Entonces, todo lo que decís no tiene que estar escrito en el PowerPoint. A lo sumo podés dejar 2 o 3 números si querés hablar de eso, valores, 2 o 3 palabras, conceptos que sirvan de soporte para lo que estás diciendo y que cuando la gente te escucha y ve, conecta con las dos cosas y cierra el círculo. Si no, es lo mismo que enviar. Por eso la diferencia entre mostrar y enviar. En este caso calculo que debe hablar de contar, pitchear y enviar. Ahora no entiendo bien qué era. Bueno, ¿por qué? Porque el demostrar no es una presentación. Si ustedes están utilizando el de enviar para mostrarlo, ustedes sobran. Y no hay peor. ¿Cuál es la peor cosa que te pasa en una presentación cuando vos ves que están leyendo lo que dicen? Lo que está escrito. ¿Qué sentís? ¿Por qué no me lo mandaste? La puta que te parió. Bueno, lo Claro. odias, ¿ok? Entonces no sean esa persona. Mira No si se le puedo peguen adelantar un un tiro en poquito. un pie haciendo que poniendo en el texto lo que están enviando. Y sí, es el doble de trabajo. Estoy viendo de que, Hay que no me crear acuerdo una de qué para hablaba mostrar después. y hay que crear una para enviar. No usen texto en los slides, ¿ok? Bueno, esto es lo que no decía yo hay antes. que usar texto. Tampoco La no gente- usar texto. Ustedes son toda gente educada. Entonces, ¿qué hacen cuando yo pongo este texto? Lo leen, no pueden evitarlo, lo leen. Pero eso es así, todo el mundo lo hace. Puse 2 segundos y Aunque quieras o no porque lo quieras. leyeron en 2 segundos, ¿ok? Si Algo yo pongo podés ese poner. texto, ustedes 2 o lo 3 leen. bullets podés Y cuando poner. me están leyendo ese texto, Tema que el yo bullet no puedo sea estar en 3 hablando renglones. en Minion y ustedes no se dan cuenta. Y no te das cuenta porque estás leyendo, ¿ok? Eso no es No Minion. podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No pongan texto. El texto te boicotea la presentación. Ustedes pongan lo que ustedes quieren contar, ¿ok? Usen en su defecto imágenes, Sí. lo que sea. Pero no puedes poner imágenes Imágenes, solas. una imagen que, no es que no la se famosa puede, imagen que ayuda más que 1000 palabras. Otra cosa, lo dijo Einstein, no lo dije yo. Las presentaciones no son más largas por tener más slides, ¿ok? Vos podés tener una presentación muy larga, ¿ok? Que el siguiente slide, tic, ¿qué es el número? 89. ¿Ustedes hubieran dicho que hubieran 89 slides? Ok, pues ahora yo les hubiera dicho al comienzo de la charla, bueno, tenemos una charla de un poquito más de 90 slides, pero vamos a meterle garra. Ok, ya ustedes se quieren pegar un tiro. ¿Ok? Entonces, no teman a usar slides. Slides no es tiempo. Slides es cosas que pasan. En Y son- algún curso había son visto que lo recomendable era poner la agenda y supongamos que tiene 6 temas la agenda. Poner los tiempos que más o menos va a demandar cada ítem de la agenda. Pero yo decía, si vos pones por ejemplo 10 minutos, 15, 10, 25, 15, 25, 30, alguno va a empezar a sumar. Y va a darse cuenta de que por ahí vas a estar hablando 1 hora y media y va a decir, me pego un tiro porque es un montón de tiempo. Así que bueno, para tener en cuenta esto que dice él, la cantidad de slides no importa, lo que importa es cómo la contás la historia, la dinámica que le metas, para qué usás las slides. Son un recurso. La historia no tiene que ser el PPT. El PPT tiene que ser una de las herramientas que vos usás para contar una historia. Por eso esto va, por ejemplo, en contra de lo que decía David de la muerte del PowerPoint. Si vos ponés, como hacía David, ese slide con 5 o 6 bullets, 4 gráficos, azul, frío, es aburrido, no llama la atención de nadie, es un embole, no te despierta ningún tipo de emoción. Ahora, si vos haces como Juan, que usa más de 89 slides, pero tienen sentido y le sirven como soporte para contar lo que está contando, probablemente ni sepas que pasaron 89 slides. Sí vas a decir, pasaron varias, pero no tengo idea cuántas fueron. Porque no le prestaste atención a eso, básicamente. Le prestaste atención a lo que él cuenta. Las slides sirven para cerrar eso que él cuenta, para darle más fuerza.
contar. ¿Ok? Entonces, el gran desafío que tienen ustedes ahora, cuando tienen que hacer un pitch, es hacerse una lobotomía. ¿A qué me refiero a hacer una lobotomía? Vos estamos acostumbrados a que la gente pichea y pichea una idea. Cuando en realidad lo que estás picheando es picheándote a vos. Vos sos el conductor de la idea. Entonces cuando dices, tengo una red social, no, en realidad nosotros queremos hacer, no, nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Y cuando están hablando, fíjense, yo estoy hablando con ustedes, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Esto me hace acordar a un curso también en que fui y que era sobre presentación personal o personal branding, no me acuerdo. Entonces, lo que decían era, cuando te presentás no digas, mi nombre es tal, tal, tal. Te tenés que presentar como, soy tal, tal, tal. Porque tiene otro tipo de impronta. En el primer caso, pareciera ser que sos un objeto o algo que tiene un nombre. Y en el otro caso, tu nombre lo puede tener cualquier persona, porque hay muchas personas que se llaman Fernando, pero este soy yo y soy único. Parece una pavada, pero todo aporta y todo construye para lo mismo. Escenario. Nunca pichen acá. ¿Ok? No sé si tuvieron muchos speakers hoy que lo vieron hablando acá. Si alguien, está hablando con un teclado en el que da otra, ok, pero si no, nunca te escondes delante de una... Cuando estás parado acá, ¿por qué te paras acá? Bueno, eso tiene más que ver con la corporalidad. Ok, porque te da miedo un montón de En gente. TikTok, Es decir, en realidad la gente que se para acá daría la charla así. Ok, ese sería el ideal. tipo que, ok, pero como no podés te paras que habla de eso, de las posturas de las ustedes manos. preséntense delante de cómo todo el abrocharse el mundo. saco, Hablen con los brazos abiertos. Cómo caminar, hablen claro. cómo dirigirse a la audiencia. Un truco simple. ¿Quién de ustedes cuando pichea le falta el aire? Bueno, el tema del aire también. Eso tiene que ver con los nervios. Pocos. Con la son la gente más respiración. oxigenada de Occidente. ¿Ok? Nunca siente que decís, puta madre, lo parió, me está quedando corto, ¿ok? Eso es muy simple, porque están absolutamente acá tensos. ya él entra a hablar como en términos de técnicas corporales. Por ejemplo, lo que te falta el aire, o hablar cada vez más rápido, o las muletillas. Eso es porque estás nervioso. Cuando estás nervioso, respiras de otra manera. La oxigenación en el cerebro es distinta. Oxigenación de sangre, digo. Entonces, puedes pensar con menos velocidad. Tu memoria se va afectada, todo se va retroalimentando y ahí es donde empieza a sudarte la mano, te pones nervioso y cada vez más, entonces va en desmedro de lo que vos tenés que hacer, que es una respiración relajada, pausada, tratar de hablar a un ritmo que te permita recordar lo que vas a tener que decir después, y todo eso te lo da la práctica también, pero ya va más allá de la metodología de dar un pitch desde el punto de vista del contenido, cómo armás o los porqués o todo eso, sino ya más con el tema de la corporalidad. Por eso dice atrás de un mostrador, adelante de un mostrador. Hay gente que por ahí, como para canalizar los nervios, camina de un lado para el otro, ¿viste? Y es muy difícil. La gente empieza a verte y caminas de un lado para el otro y está más atenta a dónde te estás moviendo que lo que estás diciendo. Entonces hay un montón de cuestiones. En TikTok hay un español que después pasó el nombre, es conocido, y yo lo empecé a seguir porque muy interesante cuando habla de la corporalidad y cómo dirigirse a la audiencia de ese lugar, el darse las manos, el manejo de las manos, desde la cintura hasta la pera, bueno, manos abiertas, un montón de cuestiones que son interesantes. Te fuera a pegar, vos decís, bueno, esto mismo, no sé, levantando los hombros y trabando la panza, que es cuando estoy yo acá parado. Yo ahora, ¿quién de ustedes sufre cuando pichea? ¿Quién sufre cuando pichea? Ah, ok. Es difícil no, hablar en muy público. Valiente, me encanta, digamos, gente que no se ahoga y que no sufre, digamos, es bueno, buenísimo. Yo sufro cuando estoy acá el video ahora, de Juan ¿okay? sigue, es más largo. Le queda ustedes no lo ven, pero yo tengo en este momento toda la nuquita. Más de 10 minutos. Vamos a parar acá. A ver si está esto de vuelta. Sí. Pero es interesante. Tanto lo de Juan, del pitching, de todo esto, del uso del PowerPoint. Yo lo quería poner por esto, porque él usa mucho PowerPoint y David decía que, bueno, hablaba de la muerte del PowerPoint en otra de sus charlas TED y así cerraba su charla que vimos en el video
justamente con eso, revalorizando más lo que es el hecho de contar una historia desde la oratoria, desde las imágenes o desde la escritura y no desde un PowerPoint con un montón de información slide por slide que termina siendo tedioso, aburrido, pesado. Sin embargo, Juan lo usa de una manera correcta porque lo usa como un recurso, apelando al humor, pero a su estilo propio. No todas tienen que ser como la que hace él, pero sí es un ejemplo interesante para ver cómo se puede usar. Y después, bueno, lo de la corporalidad es para otro capítulo, me parece, que podemos hacer un stream de eso, del tema de la corporalidad. Voy a ver si puedo buscar varios videos de esta persona que les digo que sabe mucho de eso. El tema de la respiración, eso lo vi en un curso, lo hice. Hablar adelante de la gente no es fácil porque te sentís observado todo el tiempo, porque estás pensando en no equivocarte y eso es un error, porque te vas a equivocar si pensás en no equivocarte. Y porque básicamente sos el centro de atención en ese momento, en ese instante. Entonces estás muy expuesto. La práctica te va ayudando a que todo eso ya deje de importarte tanto. Es imposible no sentir esas mariposas en la panza cada vez que salís a hablar en público. Pero hay muchas técnicas para resolver esas situaciones, más allá de la práctica, que es quizá la primera. Pero bueno, yo les quería compartir estas dos cosas que me parecieron muy interesantes, los dos videos estos de dos personas que son dos cracks, con estilos distintos, con conceptos distintos quizás, en algunos puntos conectan con el tema de las emociones, pero con recursos distintos. Pero a fin de cuentas, la idea principal es, a través de las historias, vender una idea, conectar con las personas que están enfrente, lograr un propósito y generar una acción. En algunos casos puede ser inspirar, por eso en mi artículo puse inspirar nuevas historias. En otros casos puede ser vender una idea y lograr que te la compren, como puede ser una publicidad, que es un poco de lo que habla Juan, en otras palabras, con el pitch. Y yo me preguntaba por el tema de las redes sociales, las publicidades en televisión, sobre todo en aquel momento, tenían un poco de pitch. Digo un poco porque no eran tan directas, claras y concisas, eran más simbólicas. Están construidas desde otro lugar, tienen más que ver con los valores, pero la idea era justamente eso, vender un producto y que vos compres un producto, un servicio, básicamente un valor o una idea. Es muy interesante, a mí me interesa muchísimo este tema. Es un tema que parece muy fácil, pero no lo es. Es bastante complejo porque tiene un montón de situaciones de lugares comunes que es muy difícil erradicar. Hay muchas modas. Y bueno, cuando yo escribí este artículo lo hice para... bueno, un poco lo que pongo acá, ¿no? La narración nos ayuda a conectar con las personas para que conozcan, comprendan y recuerden lo que queremos contar. Pero no basta con eso, podría decirse que el objetivo principal es inspirar a otros a hacer algo a partir de lo que contamos, o mejor dicho, de cómo lo contamos. Esto es lo que yo decía antes, el cómo contarlo es fundamental. Y es justamente también lo que decía David en su video, cómo lo contamos, no qué decimos, simplemente. Y Juan también lo dice en el video, cuando hace la comparación de... ¿para qué venís a esta charla? Y el chico dijo para conectar con otra gente, para conocer gente nueva. Y Juan lo dice de la manera pitching, nerdearla de Luján. Hay gente que va a Luján, yo vengo a nerdearla. Y dije básicamente lo mismo, pero de otra manera. Bueno, el artículo este que van a encontrar en LinkedIn, yo lo que hago es más o menos describir el ABC de lo que es contar una historia, desde la retórica aristotélica, después... desde la estructura del storytelling, como les contaba antes, situación, disrupción, resultado o efecto, y qué. Y después la finalidad. Y bueno, explico cada una de las etapas. Y cierro con esto. No olvides que el objetivo es conectar con aquellos a los que les estamos contando la historia. En el caso de Juan, vendiendo una idea. Queremos inspirar a otros. Lograr, esto es un poco también lo que Juan dice al principio de, bueno, tu idea, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué te motiva? ¿Para qué lo haces? Lograr que las personas puedan llevar a cabo esas acciones de las que hablamos. Por eso yo al principio del video decía que la finalidad es generar una acción también en la otra persona. Y mucho pasa cuando uno termina una presentación de
De decir, bueno, espero que les haya gustado esta charla, ojalá que sigan bien, nos estaremos viendo. No, no tenés que terminar así. Generalmente tenés que terminar proponiendo una acción. Bueno, espero que puedan aplicar lo que vimos hoy en sus tareas. O después, quiero que me cuenten en qué están aplicando esto que aprendimos hoy. Si es gente con la que te vas a volver a cruzar la semana que viene o en 2 semanas. Bueno, retomamos y después hacemos una apuesta en común en lo que cada uno está trabajando respecto a esto que vimos. Ese tipo de cuestiones. Gracias, Guille. Capo, querido. Sí, los videos son muy buenos. Después los pueden ver. El de David, verlo entero, sin todas mis interrupciones, garapa muchísimo más. Porque te mete en cada uno de los momentos y entras con un caballo y es buenísimo. El de Juan está bueno, pero bueno, es un poco más largo y él es intenso, pero sabe un montón. Bueno, espero que les haya gustado esta primera experiencia de este nuevo stream que voy a tratar de hacer en la medida de lo posible. Un poquito tarde esta vez se va a hacer. Digo que se puede llamar de esa manera porque son casi las 12 de la noche y la idea es hacerlo a la noche. Así que bueno, se hizo un poquito tarde, pero valió la pena. Guille pone, pero la modernidad, puntualmente, las redes sociales, no hacen que haya cambiado el cómo del storytelling. Bueno, sí, bueno, las redes sociales son un tema. A ver si puedo mostrarles. Sí, las redes sociales generaron un cambio en muchos aspectos, no solamente en cómo contar historias. A ver si puedo mostrarles otro de los artículos que escribí que tiene que ver sobre las redes sociales. Bueno, este es mi perfil de LinkedIn, que no viene al caso. Si la compu me ayuda. ¿O no? A ver acá. Bueno, se trabó toda la compu. A ver acá. A ver si en este vamos. La recompensa dopaminérgica. Esto es un poco de lo que dice Guille. Todo tiene que ser ya, rápido y conciso. Sí, bueno, justamente. La recompensa dopaminérgica, la dopamina, que es un poco de lo que habla Juan, y las redes sociales. Y esto lo escribí a partir de una noticia una nota que armó Leticia Martín en Diario de Perfil sobre Nadie Lee Nada. Lo que escribió ella tiene que ver con el hecho de que la gente no lee nada y terminó haciendo como una especie de denuncia sobre el Diario de Perfil porque lo tenían en enero, le pagando más de 50, etcétera. Pero yo lo que voy con este tema, a ver si lo encuentro por acá, es un poco de lo que dice Guille acá, ¿no? Todo tiene que ser ya, rápido y conciso. Y yo hablo un poco de eso, ¿no? De los tiempos que corren, una cultura que ha reemplazado el pensamiento por la velocidad, el conocimiento por el algoritmo, por las redes sociales. Porque justamente nadie lee nada. Porque ella, esa nota la tuvo que mandar al editor. El editor se ve que no la leyó y la publicaron igual. No la leyó porque por ahí leyó el primer párrafo, que ella habla de la viralización, y después habla de lo que ella quería hablar. Entonces el tipo leyó seguramente el primer párrafo y después lo otro no lo leyó. Aunque después, bueno, se habla de que no fue tan así, etcétera. Pero tiene que ver con eso, justamente, los tiempos de la velocidad y las redes sociales. Y por eso el scrolleo. Y por eso los textos ya pasan a ser un segundo plano y se publican muchos videos. Porque la gente prefiere ver video. Y por eso en WhatsApp está el 2X. Y por eso también se adelantan los videos de Twitter o los de Instagram. Y se pasan más rápido. Porque todo el mundo quiere entender no que quiere entender. Todo el mundo quiere saber lo que dice el video, pero no quiere ver el video. ¿Cómo haces? Entonces querés ver el final. Es como cuando lees Elige tu propia aventura, pero lees todos los finales. No querés pasar por toda la historia. Sí, cambió el cómo del storytelling en las redes sociales, pero lo que pasa es que es difícil hacer storytelling en las redes sociales porque tenés muy poco tiempo justamente y es muy difícil conectar con la gente. Trabaja más el hecho del bombardeo permanente, de un montón de cuestiones. Y como el algoritmo te va mostrando lo que vos querés ver, no hace falta generar historias tan impactantes o
O desde los fundamentos de storytelling, mejor dicho. Porque el algoritmo te muestra lo que vos querés ver. Entonces es como que no hay competencia en ese sentido. Es un lindo desafío igual. Tratar de ir contra eso. Pero es difícil. Porque hay un sistema muy grande construido alrededor de eso. Pero bueno, sobre las redes sociales, como pongo acá, que operan como un sistema de recompensa dopaminérgica, cada like, cada view, cada retweet activa un mecanismo químico que genera placer inmediato. Esto lo pueden leer también en mi cuenta de LinkedIn. Es uno de mis artículos que publiqué recientemente. Bueno, vamos terminando. Les agradezco mucho. Espero que podamos hacer más episodios. Veremos la próxima vez de qué vamos a hablar. A mí me interesa mucho lo de la corporalidad en la comunicación. Así que por ahí hacemos un poquito de eso. Un abrazo grande. Gracias por estar conectados, por sumarse. Y nos estamos viendo.